Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy les recomiendo que se queden con nosotros. Hoy vamos a hablar con Fernando Clavijo. Yo creo que es de sobras conocido, expresidente del Gobierno de Canarias y senador por la Comunidad Autónoma, hombre importante dentro de Coalición Canaria, que nos va a servir pues, para hablar pues, de muchas cosas. Sobre todo ese tema de, no sé si Coalición Canaria está en un momento vamos a buscar la palabra como de buscarse internamente, sobre todo con el caso de Anoramas, pero también vamos a hablar de cómo está el Gobierno de Canarias también, ahora lógicamente será más crítico, y también de cómo está Madrid, que de hecho él es senador y también puede pulsar un poco cómo está el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. Empezamos a hablar con Fernando Clavijo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buena. ¿Bien? Un placer, sí, estar con ustedes, como siempre. La verdad que sí, siempre has acudido en esta casa, siempre te hemos valorado eso y también a veces no hay cosas también tan agradables de que hablar, unas sí, otras no, pero bueno. Viniste, bueno, acabas de llegar, te hemos cogido al lazo de esa reunión, incluso pequeña rueda de prensa creo que has dado en Teguise. Si quieres comentar un poco cuál fue el motivo de la visita. Sí, la verdad es que el alcalde Osvaldo me convocó como senador de la Comunidad Autónoma porque está muy preocupado por el fenómeno migratorio. El 90%, 92% de las pateras que arriban a estas costas es en el municipio de Teguise. Y después de más de un año, porque cuando fui presidente, y quiero recordar que estuvo aquí de vacaciones Pedro Sánchez y no me recibió, y teníamos ese repunte otra vez de inmigración, pues no se han puesto ninguna de las soluciones que solicitamos sobre la mesa. Seguimos teniendo el problema del CIBE, seguimos enterándonos que llegan por los vecinos que llaman a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la 112, y Ya no los hay graban, solución. Ya lo graban. Y ellos ya llegan y hacen casi incluso la llamada para que les vengan a buscar. Para que los vengan. Sí. Claro, pero hay un peligro de que pues, se pueda volcar en la costa con lo que eso significa y como vienen, en este caso, pues digamos, totalmente anquilosados y tremendamente apretados. Y no hay respuesta ni del Gobierno de España, por lo tanto hemos hablado de llevarlo a través de la Cámara del Senado, solicitar que se tomen las medidas y en este caso hemos dado el salto ya a la Unión Europea a través de la comisaria que se presentó en la lista que nosotros fuimos en la coalición electoral. Y SASCU vamos a solicitar una reunión o bien con un comisario o bien con el director general de Inmigración y Emigración para poder intentar a través de la Unión Europea tomar las medidas, porque ni siquiera el albergue de la Santa, que recientemente incendiaron un par de aulas, reúnen ni las condiciones de seguridad ni básicas para poder tener ya prácticamente 80 chicos que están allí. Sí, esa es situación y parece que puede ir a más. Bueno, luego igual tratamos temas de inmigración. Primer bloque un poco más de Coalición Canaria, con el tema de Anoramas, que para muchos, el otro día hablaba con tu compañero de partido, con Jesús Machín Jr., con Jesús Machín Tavío, y decía que incluso la figura de Anoramas se ha visto reforzada, por un lado, ante la opinión pública, ante un sector, lógicamente, pero por otro lado también el Partido Coalición Canaria no quiere quedar mal como que aquí cualquiera puede saltarse las normas, por decirlo de una manera. La pregunta es, ¿vienes un poco a apagar fuegos aquí en Lanzarote? No, yo creo que tenemos Migdalia, que es la secretaria general insular, tiene perfectamente informado. En el día de ayer hubo una permanente dentro del partido a nivel insular y hablábamos esta mañana, oye, que la gente entiende. Yo sé que hay muchísima gente que quiere que nos peleemos, que quieren que nuestros principales valores electorales pues sean denostados y que de alguna manera quitarles esa, pues, bueno, esa imagen que proyecta Anoramas, pero que proyecta Pedro Sanguinés, que proyecta Osvaldo, que proyecta la propia Migdalia o Suso Machín, ¿no? Pero nosotros resolvemos los temas con total naturalidad. Es cierto que en la opinión pública Ani pudo haber tenido en esa decisión pues un gran respaldo, pero la realidad es que se saltó un acuerdo de partido. ¿Ella dijo que lo iba a hacer? ¿Dijo en algún...? Cuando tuvimos la reunión antes, ella nos dijo, miren, yo voy a votar que no por conciencia. Lo que pasa es que no dijo que iba a anunciar ese voto y habíamos quedado por la noche para Ganillón cenar con ella, pues un poco para tratar de convencerla o bueno, para analizarlo, porque el partido facultó a Barragán para que tomase la decisión última, porque además todo iba cambiando tan de un día para otro y eran unas fechas tan malas que no podíamos reunir a los órganos como fue el 6 de enero, ¿no? Pues al final anunció el voto sin estar esperado, pero bueno, actuamos con la disciplina del grupo parlamentario, que es análogamente lo que se aplica en estos casos, cuando un parlamentario, como no tenemos grupo en Madrid, oye, resuelto y tema zanjado. Y no hay mucho más. Ahora que hay mucha gente intentando dirigir al Congreso desde fuera, intentar que nos peleemos, muchísima gente,
pero Sí, eso tranquilidad. es normal. La cuestión es, ¿se está viendo aquí como un pulso entre Tenerife y el resto de islas o, vamos a decir, otras islas? ¿Es cierto? ¿Tenerife ha intentado mantener uno de sus principales activos? Hay gente, no, es que es uno de los activos de Coalición Canaria. Tú preguntas, salimos ahora aquí a la avenida y le preguntas quién es la diputada canaria y de 10 personas que te preguntas, 9 te dicen que es Anorama y no se presenta por esta circunscripción. Es que desconocen el resto, no saben ni quiénes son. Luego es un activo de Coalición Canaria, no es de Tenerife. Ella no se presenta, ella hace años que no se presenta en una lista de Tenerife, Sí, sí. se presenta por la provincia y viene a hacer campaña, ha venido a hacer campaña aquí en las generales, pero también en las autonómicas. Luego es un activo, no hay una pelea entre islas, de hecho la permanente está en todas las islas y el acuerdo fue sin un solo voto en contra. Ya. Es decir, Pero entonces, o cambio la pregunta, ¿se percibe una situación como de cambio y se están posicionando los que quisieron como un poco afear a Ana y bueno, exagerar? yo creo que se acerca al Congreso, hay sensibilidades y puede que haya gente que a lo mejor, pero yo creo que eso quedó cerrado el lunes permanente, cerrado, ni un acuerdo en contra. Estamos hablando de otra historia. Nosotros ahora afrontamos un Congreso, creo que tiene que ser un Congreso vivo, no puede ser un Congreso prefabricado y hecho. Creo que tenemos que debatir mucho, que tenemos que hacer autocrítica, creo que tenemos que también saber evolucionar. Date cuenta que siempre hemos sido un gobierno con un partido y ahora somos un partido sin un gobierno. Y eso también requiere cambios de filosofía, de estructura, de movimientos, de formas de actuar, ¿no? Porque además creo que no solo obtuvimos 210.000 votos y fuimos la segunda fuerza política a distancia de muchos de la tercera, mejoramos los resultados, subimos un 25,3% los votos en Canarias, ¿no? En Lanzarote se obtuvo un resultado fantástico, ¿no? Y bueno, ha sido la aritmética la que nos han querido quitar. Sí, a veces ganar es perder, ¿no? Sí, O sumar es restar. pero mira, ahí estamos y solo estamos viendo lo que están haciendo en estos primeros 6 meses para evidenciar que todo aquello que decían que hacíamos mal y que ellos iban a hacerlo bien, lo están haciendo ellos rematadamente mal. Vale, ahora vamos a hablar luego sobre todo en el bloque de Canarias. Pero el tema de la sanción a Ana Bramas ha sido como medio criticado, como esos 1.000 euros parece como... No sé si Bueno, que me diga alguien una sola sanción económica a algún partido desde que hay democracia en España que haya sido tan elevada como la de Ani. La última, y yo lo digo, la última fue a los diputados del PSOE que decidieron votarle que no a Rajoy cuando su partido había dicho que se abstuviesen. ¿Sabes cuánto les multaron? 600 euros. ¿Y Pues, sabes que una de ellas fue ministra y ahora es presidenta del Congreso, Meritxell Batet? Fue una de las que rompió la disciplina del partido. ya, pero yo pensaba, te digo, casi hubiera quedado Es la mejor... máxima, pero no es que es la máxima. Ya, porque me imagino que estarán los estatutos De 500 establecidos. a 1.000 euros. Claro. Y es la Pero no sé máxima. si porque los estatutos se pueden cambiar. Me refiero que a lo mejor hubiera quedado más contundente decir, pues hay un apercibimiento y a la próxima expulsión. Y no tiene que... Entonces, entonces otros hubiesen dicho que Aniorama se sale con la suya y incumplir los acuerdos del partido no tiene consecuencias. Bueno, Entonces pero- no sabes cómo acertar. O sea, si no le pones nada, sino un apercibimiento, es que ella se sale con la suya y aquí hay afiliados de primera y de segunda. Si le pones una multa, es poco dinero, cuando jamás en la historia de la democracia en España se le ha puesto una multa tan alta a un diputado por desobedecer o por romper la disciplina de voto. Ya, pero, tan alta, Eh, pero es una cantidad económica no muy alta, ¿no? Ya, pero es la máxima, es la que Ya, había. O ya, sea, ya. eso como tú dices, mira, le pusieron una multa. Y si no, aparcó en un paso de peatones y había una persona con dificultad, movilidad reducida que no podía pasar y le ponen solo 100 euros de multa. Es la que está. Sí, bueno, y la interpretación también que se Es haga la que de... está. Sí, todo también es relativo. Estabas diciendo antes estamos en periodo precongresual. En Lanzarote hay gente, lo que viene o se percibe como que en este tema, que parece que hay divisiones, que parece que Lanzarote está dividida. Tú percibes ahora en la visita, no sé si con el tema de Anorama, percibes tú porque has No, dicho tú que en las permanentes y demás ha habido como unanimidad, pero aquí se percibe como votos distintos o formas de pensar distintas en el tema. no, yo ¿No? ya te digo, ayer hubo una reunión, o sea, la gente es consciente de que había un acuerdo que se tenía que cumplir, pero también es consciente que, como todas las personas, o sea, se le pone la sanción y fuera. Sí, que no No, sé. no, No. yo creo que sí, además ver, hay algún que otro medio de comunicación que está interesado en que se perciba esa división. Vale. Hay algunos no, el resto de los partidos políticos quieren decir que hay una división, pero no la hay, ¿cómo se dirá? La organización de Lanzarote, ¿has escuchado a la organización de Sí, Lanzarote? fuentes oficiales no, como tal, no. Ah, ¿hay alguna persona en concreto? Bueno, como todos, tenemos miles de afiliados, ¿no? Pues puede que haya algún afiliado que tenga. Pero vamos, la organización en sí yo creo que ha sido ejemplar,
No ha habido ninguna declaración, ha mantenido lo que hemos dicho, el secreto de lo que hemos hablado dentro de las permanentes, ha apoyado, ha estado con el sentido común y ya está. Periodo precongresual, ¿optarás a ser secretario general? Bueno, no lo sé. En principio no lo descarto, pero tampoco lo tengo decidido. Creo que ahora lo primero es hablar de qué es lo que queremos hacer con el partido. Primero hay que hacer la reflexión. Coalición Canaria, siempre digo que es como Canarias, es isla y nación. Entonces aquí las islas son las que tienen un peso específico dentro de la organización y es lo que tenemos que sentarnos, tenemos que hablar, tienen que hablar los secretarios insulares con el secretario general y saber qué es lo que queremos hacer. Y en función del camino que queramos transitar, podrán ser unas personas o podrán ser otras. Puede haber personas idóneas para un tipo de camino y puede haber personas que no somos tan idóneas para el camino que quiere de llevar la organización. Entonces lo importante es que sepamos ahora en esta etapa que a pesar de estar en la oposición, que tampoco pasa nada porque las curas de humildad vienen bien, hagamos autocrítica, reflexionemos, fortalezcamos el partido, porque siempre las instituciones han tenido más peso que el partido. Ahora es el momento de que el partido coja de verdad ese peso específico y hagamos esa evolución siempre hacia el PNV, que nos hemos mirado siempre en ese partido como un referente a seguir, y que el partido de verdad coja ese peso y sepamos la línea y el camino que vamos a seguir. Y en ese momento serán las personas idóneas las que vayan a estar, porque a lo mejor hay unos que digo que, como siempre, ¿no? O sea, si vas a una contrarreloj, pues en ciclismo tienes especialistas en contrarreloj. Si lo que vas es una subida en montaña, pues una subida en montaña. Y si lo que es una bajada, pues una bajada. Pues como todo, dependiendo del camino que decida la organización, habrá unas personas que estarán más idóneas que otras. Vale, cerramos este bloque. Vamos un poco Me tuve que explicar bien porque no he seguido preguntando, me tuve que explicar de verdad. No, porque tengo 20 minutos y Sí, tengo otras muchas preguntas. Hay que sacar el jugo. Sí, muy bien, que ha quedado claro el punto de vista. Tema Gobierno de Canarias, o sí, la gestión en Canarias, ya has dicho ese cambio. Es sanidad, ya hay una huelga a la vista. En un principio ellos criticaron mucho a Baltar y un poco el modelo y ahora se encuentran con un problema. Lo que pasa es que desde el gobierno ha habido algunas como quitándose culpas, por decirlo de una manera, y lo que vienen a decir es que muchos han sido, o que esta huelga ha sido instigada por gente cercana a la coalición o sindicatos afines o cercanos. No sé si tú lo percibes así. Ojalá hubiésemos tenido sindicatos afines o tuviésemos sindicatos afines. Yo creo que los sindicatos tienen una sensibilidad que, digamos, parece que es más acorde a la filosofía hipotética sobre el papel y en los titulares de este Pacto del Progreso, ¿no? Y este Pacto de las Flores, ¿no? Yo creo que tristemente, yo digo tristemente para Canarias y para la sanidad pública, creo que es el primer gobierno que en 6 meses consigue que le declaren una huelga general. Yo creo que en la historia de la democracia en Canarias eso no ha ocurrido nunca, ¿no? Y además sindicatos de todo tipo, ni siquiera es un sindicato en concreto, que entonces se entendería politizado. Estamos hablando del sindicato de médicos, estamos hablando de UGT, de comisiones, de, bueno, en fin, prácticamente la totalidad de los sindicatos, luego no puede haber uno afín y otro no, sino la totalidad han calificado de nefasta la gestión del actual gobierno de Canarias, del actual Pacto de las Flores, que es el PSOE, Nueva Canarias, Podemos, principalmente los que están ahí, ¿no? Y lo ha hecho pues porque, como siempre, nosotros quisimos construir en base al consenso y a compartir las decisiones. Creo que un elemento fundamental que ellos han querido destruir fue el Pacto por la Sanidad Pública en Canarias, donde usuarios, sindicatos, profesionales y grupos políticos participamos, y lo que hicimos fue decir, la sanidad es algo de muchísima importancia y complejo, vamos a decidir entre todos, colegiemos las decisiones, hagamos partícipe al profesional. Esto no se trata de que tú le digas al profesional, lo tienes que hacer así. O sea, una persona que llega a la consejería, como si yo vengo a decir, tu programa lo tienes que dirigir de esta forma. Mira, tú podrás ser catedrático de periodismo, pero mi programa lo sé dirigir yo. Y yo, si tú me dices, ¿por qué no lo haces así? Yo te lo explico. Y a lo mejor yo puedo tener parte de razón y tú también. Pues de esa forma conseguimos avanzar. 2 años y medio donde jamás en la historia de Canarias se habían reducido las listas de espera a ese nivel como el que tuvimos. Es que parece que ahora lo han recalcado más, ¿no? Claro, ahora, igual antes se les criticaba. Ellos criticaban. Pero dicen, esto es peor. Claro, entonces ellos ¿qué han hecho? Destruir eso. Pero destruir, relegar a personal que no es del partido ni nada por el estilo, simplemente colaboraron, no con el gobierno de Canarias, de Coalición Canarias o de Fernando Claviejo o de José Manuel Baltar, colaboraron con la sanidad pública canaria.
pues automáticamente, como son sectarios, te ponen la etiqueta. Y lo que dicen, no, pues tú fuera. Lo que han hecho es, pues bueno, un destrozo. La verdad que Un sí. destrozo del que difícilmente nos vamos a recuperar. Otras cuestiones, y hablamos una vez que estabas por aquí por los pasillos y parece que ya es toda una realidad, el impuesto de sucesiones. Sí. Eso, yo por lo menos aquí, claro, yo soy, no sé, soy un vecino, un ciudadano más que tiene que pagar sus impuestos y en este caso, algo que parecía ya del pasado, regresa. En primer lugar, ¿qué se sabe? O sea, ¿qué procedimiento lleva? Si ya está aprobado, ¿cuándo será? ¿Qué cantidad Pues de...? desde el 1 de enero. Ellos lo que han hecho es, han subido, durante 4 años, nosotros bajamos todos los impuestos. Quitamos el impuesto de sucesiones y donaciones, porque es una doble imposición. Tú a lo largo de tu vida, por el dinero que tú cobras o de tu empresa, pagas impuestos. Y con eso haces tu patrimonio. Y cuando te mueres, tienes que volver a pagar impuestos, por algo que ya has pagado de impuestos. Sí, sí. Luego es totalmente injusto. Quitamos el impuesto de sucesiones y donaciones, bajamos el IRPF y bajamos el IJIC. El impuesto de sociedades no lo podemos tocar porque es competencia del Estado. Pues durante esos 4 años la recaudación subió, los presupuestos de Canarias subieron y pudimos prestar mejores servicios a los ciudadanos, como se está desmontando en áreas como sanidad y dependencia, por ejemplo, donde, por cierto, tras 4 años de bajar la lista de espera, ahora, con una consejera de Podemos, suben la lista de espera en dependencia también. Lo que ellos han hecho es, sobrándole dinero, porque el superávit, es decir, el exceso de recaudación era de 525 millones de euros, y debiéndole el gobierno de España 1.500 millones de euros a Canarias, como sus jefes están en Madrid y este es un gobierno sumiso y obediente, al igual que el Cabildo ahora en manos de la señora Corujo, pues lo que han hecho es subirle los impuestos a los canarios. Es más cómodo para ellos subirle los impuestos a todos los canarios y que ahora, si tú heredas un piso o heredas una finca de más de 300.000 euros, vas a tener que Ellos pagar. dicen que solo para los ricos, para... Cualquier piso o cualquier finca supera los 300.000 euros. Es que lo que han hecho es trampas, como siempre. Eso sí, ellos venden las cosas fantásticas. Nosotros no sabemos vender nada. Eso es autocrítica que tenemos que hacer. Tú heredas un piso en Arrecife o heredas una finca en Teguise y vale más de 300.000 euros y ya tienes que pagar. Una herencia de más de 300.000 euros, cualquiera. Ricos yo entiendo, alguien que era 5 millones de euros. Oye, que a lo mejor heredas una propiedad, pero no heredas el dinero. ¿Qué vas a hacer? ¿Vender la propiedad para poder pagar el impuesto? Imagínate que tú heredas un piso, pues aquí en la avenida Arrecife. Sí, que en un sitio que esté bien situado, que tus Situado, padres compraron... 310.000 euros valorados. ¿Qué haces? Tienes que vender el piso para poder pagar los impuestos. Porque es que si no te van a meter a lo mejor No, hay gente renunciando, ¿no? Claro, te meten 60.000 euros o 30.000 euros de impuestos. ¿Que de dónde los sacas? Es que es ridículo, ¿no? Pues como es más fácil meterle la mano en el bolsillo a todos los canarios y ponerle el impuesto y además por la puerta de atrás y escondido, que llegar a Pedro Sánchez y plantarte y decirle, págale lo que le das a los canarios. Claro, es que Pedro Sánchez es su jefe. Están todos calladitos. Pues esa es la desgracia que tenemos, lo que advertimos. Pues la verdad que sí, la verdad que no pinta bien esto. Tema del superávit, ¿cómo ha quedado al final? Porque tú defendías el hecho de recuperar parte del superávit, es verdad que no, la ley ¿cómo era? Del gasto, ¿no? Eso es sostenibilidad y racionalidad y la ley de estabilidad financiera. Eso es. Pues eres partidario de utilizar ya, porque ya había unos números buenos para utilizar ese dinero para inversión, pero no sé si ahora se ha vuelto para atrás, ¿no? O no sé en qué situación está ahora. En la que quisieron ellos. Ellos lo que hacen es, el gobierno de España no cumple con Europa. Entonces, como no cumple y tienen un déficit mayor del que le dejan, lo que hace es coger el superávit de los ayuntamientos, cabildos y las comunidades autónomas, que somos 3 en este caso, y en este último año solo somos 2, que es Navarra y Canarias. Ese superávit lo hace para pongo un ejemplo, para que me entienda el oyente. El gobierno de España solo puede gastar 10, pero gasta 15 para cumplir con Europa, ¿vale? Entonces, ¿cómo cumple con Europa? Diciendo, bueno, como a Canarias le sobran 2, a Navarra le sobra 1 y a los ayuntamientos 3, los 15 que yo me gasto de más los cojo y los meto. O sea, los que cumplen... Claro, te quito el dinero a ti para cumplir. Entonces, los que cumplen, no les dejo que gasten el dinero de todos los canarios. Y esa era mi batalla. La batalla se mantuvo porque evidentemente sobraban 525 millones de euros y con eso nosotros podemos impulsar obra pública, el Palacio de Congresos en Arrecife, vivienda pública, en fin, podemos invertir en inversiones que no generen más gasto público, pero que realmente empujan la economía. Bueno, desde el momento que nosotros salimos del gobierno, silencio absoluto. Señor Román Rodríguez, cómplice de esta subida de impuestos, cómplice y actor intelectual de la subida de estos impuestos,
y ahora mismo está callado todo lo que decía que el Estado nos va a escuchar. A mí me llamaba el alumno aventajado de Montoro, recuerden en el Parlamento. Es que usted es el alumno aventajado y ahora él es el alumno sumiso de la señora Montero, ¿no? Quien nos reclama y ha perdido esa identidad como partido nacionalista de reclamar por los canarios. ¿Verdad? Estamos recta final. Vamos un poco a Madrid. Tú que estás yendo por ahí, ¿cómo percibes el gobierno de Sánchez? Está muy revuelto, tristemente. Yo de verdad te digo que me encantaría que las cosas fuesen bien, porque irían bien para todos, ¿no? Pero aquello está muy revuelto, muy revuelto. Pongo un ejemplo, ¿no? O sea, están utilizando tácticas impropias de un demócrata, ¿no? Algo tan absurdo de cambiar los consejos de ministros los martes. Las consecuencias. Los plenos en el Senado son los martes a las 4 de la tarde. Si tú le quieres hacer una labor de control al gobierno, ¿cómo la haces si el Consejo de Ministros acaba a las 2 y el pleno empieza a las 4? No lo hace. ¿Lo ha hecho para qué? Precisamente para eso. Como va a ser un gobierno multicolor, con muchas dificultades, está tratando de que ni el Senado ni el Congreso de los Diputados podamos hacer el trabajo de fiscalizar al gobierno, que es el que en democracia te corresponde, ¿no? La designación de la exministra de Justicia como fiscal general del Estado. Oye, ¿es legal? Pues sí, es moral. No parece. No, No pero no parece. se corta, o sea... Claro, pero no parece que si tú quieres al menos aparentar que el Poder Judicial es independiente, hay tres poderes, está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. En el momento en que tú anules unos a otros o uno, se rompen las reglas de juego y eso es peligroso. Es peligroso para la democracia. Y a mí me preocupa porque está llevando los temas siempre al extremo, ¿no? Y eso no es bueno sobre todo porque vienen dificultades económicas, se está desacelerando la eurozona, el crecimiento, tenemos el Brexit, el impacto turístico. Vamos a ir a Fitur la próxima semana, Canarias va a Fitur. Vamos con 400.000 turistas menos. El tema de la conectividad en Lanzarote, en la isla que estamos, es que la gente no es consciente, o si son conscientes, cuando digo la gente, el ciudadano sí es consciente, el gobierno, el cabildo, de que lo que está ocurriendo ahora nos va a traer desgracias dentro de 2 años. El cierre de Ryanair, De de las la bases base. de Ryanair. Esto es gente que va al desempleo, pero es que además es pérdida de conectividad. ¿El gobierno de Canarias ha hecho algo? Yo recibí los trabajadores, les solicité la comparecencia a la ministra, cero. Esos son temas de la empresa privada. No, hay temas que no son de la empresa privada, porque si no tenemos aviones que nos traigan los turistas, ¿de qué va a vivir esta isla? ¿Qué va a vivir? Thomas Cook. Thomas Cook, ¿dónde están los 15 millones? ¿Cuáles son las medidas que tenían que ser de manera inmediata? Cero. Resultado, pérdida de 400.000 turistas. Compañías alemanas que han cerrado. Compañías alemanas. El propio Brexit, las exportaciones del sector primario. Ya no van a tener las ayudas de transporte de Europa, porque ya Reino Unido no va a ser Unión Europea, con lo cual es tercer país. Luego, el coste del transporte que tú llevabas y que tenía una bonificación, que te daban una subvención Europa porque éramos región ultraperiférica, ya no la vas a tener. Si esos contenedores ya no van a volver. Luego se te van a encarecer también las importaciones. Son temas que a mí me preocupan mucho y que no se hablan. Ni el gobierno está en ello, ni ves ninguna preocupación. Y cuando desde la oposición intentas, como yo en el Senado esta semana, decir, vamos a hacer una comisión especial, vamos a sentarnos a trabajar sobre este asunto, no. Usan la mayoría que tienen de votos y te aplastan. Malo para Canarias, malo para España. Última pregunta, tema de los socios de viaje de Sánchez, además de Podemos también. Iba a decir nacionalistas, pero son más independentistas. No sé si también el mensaje de Ana Brama fue duro contra, en este caso contra independentistas, pero no sé si a lo mejor hay gente que se puede sentir decepcionado o decir, oye, igual Coalición Canaria es una formación nacionalista, debería ser más... No somos nacionalistas, pero somos constitucionalistas. A nosotros nos gustaría tener otro encaje dentro de la Constitución española, por supuesto. Nos gustaría tener más, de hecho el estatuto va en esa línea, tener más autogobierno, tener más capacidad. Nos gustaría poder gestionar nuestros aeropuertos. Tenemos aquí un aeropuerto que está como está, la terminal, que tiene la pista como tiene, que está muy limitado, pero es un aeropuerto que todos los años le mete un montón de millones de euros a AENA para compensar el aeropuerto de Badajoz, ¿vale? O aeropuertos que no son rentables. Nos gustaría poder gestionar esos aeropuertos y que el dinero que se genera, oye, una parte para la red, pero que se reinvierta en Canarias. Tenemos unas infraestructuras aeroportuarias muy disminuidas y desde luego no adaptadas a los tiempos que nos gustaría. Somos nacionalistas, pero somos constitucionalistas. Nosotros no queremos la independencia en absoluto. De hecho, votamos a favor del 155 en su momento cuando se aplicó. Oye, sus compañeros de viaje, a mí no me preocupa, la mayoría son mayorías. A mí me preocupa
no que ellos, sino el peaje que va a tener que pagar el resto del país, porque ellos sostengan el gobierno de Pedro Sánchez. Luego, ellos van de frente, son claros, quieren ese camino, se presentan a las elecciones diciendo que ese es el camino que van a escoger y son coherentes. Tanto Esquerra como Bildu. No me une nada a ellos, ni me parezco a ellos, ni me quiero parecer. Pero tengo que decir que van de frente. Son francos, El problema es Pedro Sánchez, que dijo que no iba a pactar con ellos y que no iba a pactar con Podemos porque no podía dormir. Ese es el problema. El problema no son ellos, incluso hasta Podemos, fíjate tú, que es más lejos las antípodas. Pero ¿sabes lo que hay? Ahora, una persona que se presenta, que dice que no va a pactar, que no puede dormir, y 48 horas después se está dando un abrazo y besitos de amor y compañía con la persona que decías que no querías sentado en tu Consejo de Ministros porque no podías dormir. Ese es el problema de verdad. Ya, pero Fernando, también las formas yo creo que también son importantes, porque de hecho, ¿no? La catalana que decía que le importaba un comino lo que pasa en España, me refiero a que también ya hay una falta de respeto y además, entre ellos mismos, es como un gobierno que se falta de respeto continuamente, como diciendo que no quieren estar, pero como que cada uno va a su interés. Solo les une una cosa, y es el poder y los sillones en el Consejo de Ministros. No les une ni un proyecto de país, no les une ni siquiera les une en los programas electorales que llevan. Tú te pones a ver los programas electorales y es un huevo, una castaña. Ahora, ¿qué les une? El poder, el estar, los sillones. Y eso es triste porque no creo que España se merezca esto y mucho menos Canarias. Pero que no. Fernando, nos hemos ido muchísimo de tiempo, ha sido un verdadero placer, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Bueno, ya han escuchado las palabras de Fernando Clavijo, en este caso expresidente del Gobierno de Canarias y ahora senador por la Comunidad Autónoma. Hemos hablado de varias cuestiones, el tema de Ana Bramas, bueno, ha defendido a su compañera, que dice lo que es verdad, porque es el principal activo que tiene el partido, no solo Tenerife, pero bueno, que los estatutos del partido hay que cumplirlos, porque si no esto acaba como la casa de Tócame Roque, ¿no? En el resto ha criticado pues, el Gobierno de Canarias, esos impuestos que ya se están adjudicando, que no los están adjudicando, y ha criticado, lógicamente, el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha dicho algo interesante también, ¿no? Que fue un partido hecho o nacido ya con gobierno y ahora pues toca también a fortalecer un poco su estructura y también a acostumbrarse también a hacer oposición. Nosotros, sin más, nos despedimos. Pasen una feliz tarde.